Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue interpuesto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, mi equipo está conformado por Derek Leonardo Gómez Sauna, Janet Guzmán Luna, Carol Michelle Hernández Cepeda, Axel Francisco López Romero, Eduardo Gael Mayen Ortega y su servidora Jocelyn Hurtado Sandoval. Bueno, comenzamos explicando algo a manera de introducción. Pues el caso de Rosendo Radilla Pacheco es un emblemático ejemplo de desaparición forzada en México, que otorga luz sobre los abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado durante un periodo de represión política. El análisis de este caso a una perspectiva legal es esencial para comprender las violaciones de derechos humanos y las implicaciones jurídicas y sociales que rodean a tales incidentes. El caso de Rosendo Rodríguez Pacheco se erige como un sombrío recordatorio de los oscuros episodios de violencia y represión política que marcaron la historia de México en décadas pasadas. Su desaparición forzada, ocurrida durante el periodo de agitación política y conflictos sociales, se erige como un testimonio contundente de los abusos de poder perpetrados por agentes estatales y la necesidad de buscar justicia y rendición de cuentas. Hola, mi nombre es Carol Michelle Hernández Cepeda y yo les hablaré acerca de las partes involucradas dentro del caso de Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos. Tenemos al demandante, que es Rosendo Radilla Pacheco, que está representado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el demandado Estados Unidos. Este está representado por diferentes autoridades, como lo fueron Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación de los Estados Unidos mexicanos; Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; José Luis Chávez García, Procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; Pablo Ojeda, como coordinador de asesores del secretario de Gobernación; María Carmen Oñate Muñoz, como embajadora titular de la Embajada de México en Costa Rica y Secretaría de Relaciones Exteriores; Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El juez que atendió el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue, en este caso, una jueza, Cecilia Medina Quiroga, quien además se desempeñaba como presidenta de la Corte. Hola, soy Axel Francisco López Romero y hablaré una breve descripción sobre el caso. Rosendo Radilla Pacheco, un destacado activista mexicano, desapareció a manos del ejército en 1974 debido a su papel como campesino y cantautor. Sus corridos, que trataban la realidad de México y su región, ganaron popularidad entre la población, inspirando la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Radilla también fue presidente municipal de Atoyac entre 1955 y 1956, donde se destacó por su compromiso con el desarrollo local y la organización campesina. Sin embargo, su activismo y cuestionamientos políticos lo pusieron en conflicto con el gobierno, y el 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar y nunca más se supo de él. Su desaparición forzada provocó una larga batalla legal liderada por su familia en busca de justicia y verdad. Esta lucha culminó en un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, que responsabilizó al Estado mexicano y ordenó medidas reparatorias y legislativas para prevenir futuras desapariciones forzadas. El caso de Rosendo Radilla sigue siendo un símbolo de lucha por los derechos humanos en México. Nosotros les hablaremos sobre los derechos reclamados y su fundamento a la Corte Americana de los Derechos Humanos. Lo anterior se fundamenta en el artículo 63, párrafo primero, y esto va complementado a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Establece en el artículo 8 que nos habla sobre las garantías judiciales, que incluye el derecho al recurso efectivo para proteger los derechos reconocidos en la Convención, así como el derecho a ser escuchado por un juez. Así como la Convención Americana reconoce la importancia para garantizar y victimizar a las familias que tengan acceso a la justicia y recursos judiciales, para investigar y sancionar a los responsables y estos crímenes, así como la reparación integral. La postura de la Corte ante el caso de Radilla Pacheco. Se decidió que el Poder Judicial debe ejercer el control
de la convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Asimismo, se determinó que los jueces mexicanos deben seguir el criterio de restricción del fuero militar en casos futuros y que la Suprema Corte debe resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción militar y civil. De igual forma, se acordó generar cursos para el Poder Judicial sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana y sobre la desaparición forzada. Se garantizó que el caso de Radilla Pacheco permanecerá en la jurisdicción ordinaria, que los jueces deben aplicar normas contrarias a la Constitución y que las interpretaciones constitucionales y legales deben adecuarse a los estándares internacionales en derechos humanos. Se estableció que la Suprema Corte de Justicia Nacional debe garantizar el acceso a expedientes y emitir copias para las víctimas, y los tribunales deben informar a la Suprema Corte de Justicia Nacional sobre casos relacionados con desaparición forzada. El ministro presidente afirmó que esta resolución consolida el Estado democrático del derecho. La Corte rechazó las excepciones preliminares de México y acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y declara el Estado responsable de la violación de varios derechos humanos, incluyendo la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho de la vida, en relación con la obligación de respetar y garantizar establecidas en los tratados internacionales. También se declara responsable por la violación del derecho de la integridad personal y de los derechos de garantías y protección judicial. El Estado debe llevar a cabo una investigación y procesos de penal eficaz para determinar las responsabilidades por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. También debe continuar con la búsqueda de Radilla Pacheco o sus restos mortales y realizar reformas legislativas para cumplir con los estándares internacionales en justicia militar y desaparición forzada. Se ordenó al Estado implementar programas o recursos sobre derechos humanos y desaparición forzada, publicar la sentencia en el Diario Oficial y un periódico nacional, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y proporcionar atención psicológica a las víctimas. El Estado debe pagar la indemnización y los costos correspondientes dentro de un año. Y bueno, a manera de conclusión, el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, en el cual se emitió una sentencia el 23 de noviembre del 2009. Este es el primer caso en el que se encuentra culpable al Estado mexicano por delitos de violación del derecho de la libertad, de la integridad tanto física como mental del señor. Y no solo eso, sino que también se encuentra culpable de violación a los derechos de los familiares del señor Rosendo, que debido a que no se siguió el proceso adecuado para una desaparición de personas, a que no se tipificó como tal el delito de desaparición forzada de personas, pues es que el Estado comete este delito de violar el derecho del señor Rosendo. No solo este delito, sino que también comete la omisión o la mala realización del proceso adecuado para llevar a cabo la investigación de la desaparición del señor. Es el primer caso que se ha registrado en México con una sentencia emitida en contra del Estado mexicano. Es el precursor de muchas cosas que hoy en día se tienen en la legislación. La primera de ellas es que gracias a este caso se ayudó a tipificar el delito de desaparición forzada de personas, que antes no estaba como claro en las legislaciones mexicanas. Hoy en día, gracias a este caso, podemos encontrar en el Código Penal el delito de la desaparición forzada de personas. También es el precursor, fue el que ayudó a que en el 2011 se emitiera una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde podemos encontrar que se le da una mayor importancia a los derechos humanos. En el artículo 1 se pone a la Constitución al mismo nivel que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que pues si la Constitución no está ayudando a que se resuelva un caso de violación de derechos humanos, un tratado internacional puede ponerse por encima de la Constitución siempre y cuando sea en materia de derechos humanos, lo cual es muy muy bueno. Y pues esta es la conclusión del caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, que ayudó a estas cosas en las legislaciones mexicanas hoy en día.